Varios anuncios importantes. El próximo jueves, esto es importante, apúntenlo con atención. Jueves 29 no tienen clases porque, porque Alicia tiene cita en el hospital para ver si le quitan el yeso. Entonces, coincide con sus clases, entonces no van a tener clases, para que sepan. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que, bueno, supongo que ustedes han visto que estamos en las jornadas de investigación en filosofía. Bueno, le iba a pedir a los que tuvieran la posibilidad técnica de usar el video que lo usaran, ¿verdad? Estamos en la semana de las jornadas de investigación en filosofía, eh, que es el principal evento que se hace año a año de filosofía en Costa Rica, eh, y por lo tanto el principal evento que se hace de filosofía en Centroamérica. Eh, y bueno, lo primero, creo que yo les había mandado sus correos, ya la invitación. Eh, bueno, yo creo que a mí se me olvidó, el martes hubiera sido bueno que hubieran participado, porque había varias temáticas en relación con lo que vamos a ver al final de la clase, que eran estas, las conferencias de George García, de Omar Herrera, de Manuel Campos y de Carol Badilla sobre el tema del ecosocialismo, que vamos a estudiar a un ecosocialista en el curso. Este, a Jorge Richman, ¿verdad? Vamos a leer El socialismo solo puede llegar en bicicleta de él. Eh, y bueno, y además va a estar con nosotros, cosa que a mí me alegra mucho porque es uno de los intelectuales más, bueno, dos de los intelectuales que a mí me parecen más interesantes y más lúcidos de nuestro tiempo, que es Jorge, bueno, hispanohablantes, ¿verdad? César Randuales y Jorge Richman van a estar acá al final de las clases con nosotros, del curso, ¿verdad? No de esta clase. Bueno, y les quería hacer una invitación para los que quisieran. Yo voy a exponer hoy a las 3:30, por si quieren, si no tienen suficiente con las clases del profe, tener otro rato de conferencias con el profe. Esto no es mi materia de especialidad, esto tiene para que vean que los profesores también hacemos cosas sorompas, o sea que no es una cualidad exclusiva de los estudiantes, sino que hay una larga tradición en que los profesores hacemos cosas tontas, yo no soy especialista en nada de esto, mi especialidad es otra cosa, ¿verdad? Yo soy especialista en pensamiento costarricense, en temas como estos del marxismo, del pensamiento marxista, las cosas que más he estudiado. Eh, pero, eh, pero como llevaba tanto tiempo escribiendo mi tesis, no quería escribir sobre lo que ya llevaba 2 años y medio escribiendo, entonces dije, no, para la jornada voy a escribir otra vara que sea diferente para desestresarme. Resultó ser más estresante de lo que yo esperaba, claramente, en una clásica movimiento bobo de profesor bobo, pero bueno, es una intervención sobre las relaciones entre el horror y la filosofía. Es una cosa que tiene que ver con las relaciones entre la literatura y la filosofía. Y a propósito de un autor de literatura de horror estadounidense que se llama Howard Philip Lovecraft, que es uno de mis autores favoritos. No tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, sí, pero nada. O sea, lo único en común es el profesor. Este, pero Pero eso, para invitarlos, por si les interesaba, porque es importante, si estudian filo, pues que vayan a las jornadas. Si quieren seguir estudiando filo, pues es importante para que se familiaricen. Está la conferencia de George García, que sí tiene que ver más con lo que nosotros hacemos, con lo que estamos haciendo, que tiene que ver
con Engels. Íbamos a hacer una mesa sobre Engels, pero al final, en medio de tanta cosa, no lo logramos. Bueno, George sí lo hizo, yo no lo logré. Pero él va a hablar sobre eso, que tiene que ver un poco con lo que hacemos en nuestra clase. Y, y luego en una cosa poco común en la historia del país, mañana, que ojalá puedan estar ahí, hay varias conferencias que tienen que ver con la historia del pensamiento costarricense, que no tiene que ver con este curso, pero bueno, es otra de mis especialidades y a mí pues nada, me alegra hay varios de ustedes que están llevando el otro curso conmigo, el de Historia del Pensamiento Costarricense. Hay otros, ahora que veo que Carolina acaba de entrar a la clase. Carolina y James también llevaron el curso de Historia del Pensamiento Costarricense conmigo. Entonces, esta es la primera vez desde que yo soy estudiante y soy profesor en la escuela que hay tantas conferencias en la jornada sobre el pensamiento costarricense. Eso es raro, es nuevo y es síntoma de algo, no estoy muy seguro de qué, espero que sea síntoma de algo bueno, pero sin duda es síntoma de algo. Y entonces ahí están, yo les había mandado el brochure, ¿verdad? Bueno, los que son de filo, bueno, hay varios de sus compañeros de clase que también están ahí, obviamente compañeros avanzados de la carrera, y nada, por solidaridad de gremio uno debería estar ahí, porque siempre que uno le toca presentar eso no se pone nervioso y ya, y cree que lo va a hacer mal y se asusta y ese tipo de cosas, ñoñas que hacemos la gente que estudia filo profesionalmente. Pero bueno, eso, digamos que es es como el principal evento de filosofía que hay año a año. Es importante participar. Es una lástima que por producto de la pandemia no se pueda hacer presencialmente. Pero bueno, de mi parte, invitarlos a que vayan a las jornadas, ¿verdad? Invitarlos a la conferencia de George, que creo que tiene una temática similar en algunos aspectos a lo que vemos en el curso. El mío no tiene nada que ver con el curso. Entonces, solo si les interesa la literatura y la filosofía, vayan, y si no, no. Y bueno, y a los que también les interesa los temas asociados al pensamiento costarricense y a la historia del pensamiento costarricense y todo eso, pues también vayan, yo creo que es importante. Y a los que solo son de filo, por principio pelota de apoyo a los amigos y compañeros de clase, también es muy importante. Porque hay varias gente que está, o sea, que no se ha terminado de graduar, ¿verdad? Que está en años superiores de la carrera, pero no ha terminado. Entonces, pues nada, eso, que sean empáticos. Y bueno, hasta ahí de anuncios. Y luego también recordarles, aunque para los que se acaban de incorporar, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, también para los que oigan la grabación más tarde, que es el próximo jueves 29, no tenemos clases, ¿verdad? Para que no se conecten o para que yo no empiece a recibir llamadas a las 11, profe, ¿por qué no hay conexión? ¿Qué pasó? Pues porque no vamos a tener clase. Porque es Alicia tiene cita médica ese día, entonces no hay clase. Y entonces pueden aprovechar no sé, para ponerse al día en las lecturas o para hacer los trabajos, para descansar, para hacer yoga, no sé, lo que quieran hacer. Ok, entonces, hoy yo iba a hablar de Daniel Benzaín, pero iba a terminar de una vez súper rápido, con lo de Owen Jones, con el establishment, pero esto es súper rápido siempre digo eso y luego me tardo, para, para, para empezar con Benzaín, ¿verdad?
cosas que son interesantes del establishment, como el doble estándar que en relación con el sistema político y económico contemporáneo, ¿verdad? Que en el caso de Owen, hay un caso que ahora se discute mucho, ¿verdad? Como está creo que las próximas clases vamos a hablar sobre la reaparición del tema, no estoy seguro, ahora me fijo. No sé si las próximas clases son las de la polémica entre Nancy Fraser y Judith Butler, o si son las clases sobre el resurgimiento de la temática socialista en Estados Unidos. Creo que sí es la discusión sobre el resurgimiento de la temática socialista en Estados Unidos nos va a coincidir con el resultado de las elecciones gringas. Pero bueno, aunque Owen Jones está hablando de Inglaterra, ha habido otra vez como este debate, porque si ustedes siguen la prensa, ¿verdad? Que yo sé que a veces da mucha pereza, pero a veces es útil. Que bueno, a Trump le dio coronavirus, ¿verdad? Supongo que se enteraron. Y es toda una cosa muy simpática, bueno, muy simpática y muy macabra, simultáneamente. Bueno, porque Trump bueno, fue negacionista durante mucho tiempo, ¿verdad? En el sentido que eso es medio raro, ¿verdad? Porque en Costa Rica nosotros le decimos negacionista solo como eh, no sé, como a la gente que dice que el virus no existe, ¿verdad? Y que son gente además que, yo no sé si lo que voy a decir a continuación es políticamente correcto, pero son nadies, digamos, son gente ahí random, qué sé yo. O sea, no son figuras prominentes de la política y de la economía, aunque hay figuras prominentes de la política y la economía que son negacionistas. Entonces, hay distintos niveles. Está la gente que dice, eh, no hay, no existe el virus, eso es una invención, ¿verdad? Hay gente que dice, está bien, existe, pero no es peligroso, es otro tipo de negacionismo. Eh, y hay gente que dice, está bien, existe, es peligroso, pero es curable, ¿verdad? O está bien, es peligroso, pero tenemos que aprender a lidiar con él, ¿verdad? Entonces, digamos, Trump es como de este modelo. Y, y a mí me parece también un poco que el gobierno de Costa Rica es como de este modelo, ¿verdad? Es decir, no es de los que dicen no existe pandemia, pero la política es de aprender a vivir con el virus, ¿verdad? Que es un poco como lo mismo que decir que no existe, porque cómo se aprende a vivir con un virus. Este, pero bueno, dicho esto, el debate es que, bueno, Trump es como de este tipo de negacionista no en el sentido de que no existe, sino en el sentido de negacionista de la digamos, él defendió que era una gripe normal, ¿verdad? Que era como una gripe estacional cualquiera, ¿verdad? En ese sentido. Eh, pero cuando le dio, él se internó en un hospital militar, ¿verdad? Y tenía 5 médicos, ¿verdad? Que era su equipo médico, que son médicos militares. En Estados Unidos, además, los mejores médicos van a los hospitales de los militares. Y además, bueno, se dicen, porque es también un medio secreto de Estado lo que hicieron los médicos, que, bueno, que todos los mecanismos disponibles que hay, o sea, los tratamientos disponibles que tenemos, que no curan el coronavirus, pero que razonablemente hacen que el impacto sea menor, ¿verdad? Que es diferente, digamos, curar a, a aliviar, ¿verdad? Como por ejemplo todo el trabajo que está haciendo el Clodomiro Picado no cura el coronavirus, sino que alivia los casos más agudos de coronavirus, que es distinto, ¿verdad? Pero en fin, digamos, es lo que tenemos disponible en medio de la pandemia.
Y todo eso fue pagado por el Estado. O sea, eso no lo pagó Trump, ¿verdad? Entonces, muchas de las críticas que ha hecho, por ejemplo, Bernie Sanders, Profe, eh, disculpe, es que hay un compañero que me está diciendo que está en sala de espera. ok, ¿quién? Ah, sí, Joseph, ok, ya, gracias, ya lo admití, pero no, qué raro, no lo escuché. Este, bueno, entonces es esta idea como que el mundo moderno está construido sobre una hipocresía porque en realidad hay socialismo, pero para los ricos, ¿verdad? Es decir, en realidad, aunque Trump se haya opuesto toda su vida al Medicare for All, al sistema, digamos, al sistema de salubridad público y universal, él en realidad recibió un sistema de salubridad pública universal de primer nivel pagado por el Estado, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, eh, y creo que también como, por ejemplo, la forma en la que en las primeras etapas de la crisis resolvió la crisis Costa Rica, que fue las primeras medidas anticrisis, que ya parecen que fueron hace como 1000 años, pero si se recuerdan, en marzo, las primeras medidas que toma el gobierno, las medidas económicas, ¿verdad? Son suspender el pago de impuesto de renta de las empresas, suspender el pago del IVA de las empresas, suspender las obligaciones de las empresas de pago de salarios, de jornadas y de cesantía, por lo tanto, y además eh, pagar un pedazo del trabajo de las personas que estaban siendo despedidas en forma de bonos trabajar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lo que hubo fue un masivo apalancamiento del Estado para las empresas. Fue una desviación masiva de los recursos públicos, pero para los más ricos, ¿verdad? Entonces, en realidad, el tronco del capitalismo moderno, dice Owen Jones, es que el riesgo y la deuda se ha nacionalizado, ¿verdad? Y recaen en la población, mientras que los beneficios están privatizados, ¿verdad? Entonces es una especie como de socialismo a la inversa, ¿verdad? Socialismo para los ricos. Eh, Porque el dinero público de los bancos, digamos, los bancos son rescatados con dinero público, con grandes obras de infraestructura financiadas por el Estado, aprovechadas por las ganancias privadas, por la protección legal, por la protección policial de la propiedad privada, eh, y sobre la base de un ataque generalizado a las conquistas laborales, ¿verdad? Es decir, el argumento que usa gente como Juan Carlos Hidalgo, como Eli Feinsack, ¿verdad? Como esa fuente inagotable de conocimiento que es la página 15 de La Nación, ¿verdad? Este, es que los empresarios tienen que ganar más porque ellos son los que corren el riesgo y esa es la razón por la cual ellos ganan más, ¿verdad? Mientras que los trabajadores se supone que no corren riesgo. Este, aunque yo todavía no he conocido ningún empresario que se le haya cortado la mano por el riesgo que cortó. También conozco muchos trabajadores que sí se le pierden las manos por el trabajo, pero bueno, digamos que es verdad que ellos corren más riesgo. Pero cuando el riesgo de verdad viene, ellos no corren el riesgo, es el Estado el que corre el riesgo por ellos. Es decir, por ejemplo, una definición básica, clave de riesgo es, si usted invierte en un negocio de turismo de gran escala, si la llegada de turistas a gran escala se rompe, ese es el riesgo que usted va a correr, ese es el riesgo que está corriendo, ¿verdad? Se supone. Y bueno, ese riesgo lo corre usted, pero cuando vino el riesgo, realmente, es decir, cuando el turismo de gran escala se cortó, los empresarios no corrieron el riesgo, el Estado los protegió, ¿verdad? O sea, socializó las pérdidas de esos empresarios, ¿verdad? Entonces es como socialismo para los ricos, pero los riesgos y las pérdidas sí son nacionalizadas para todo el mundo, ¿verdad? Pero las riquezas son privadas, ¿verdad? Es como el socialismo, pero como de cabeza, como al revés. Entonces, ese es el diagnóstico que hace Owen Jones desde la crisis del 2008, ¿verdad? Que tuvo que ver con el salvataje de los bancos. O sea, todavía no estaba viendo esta crisis, que fue la que nosotros hicimos, que fue un salvataje todavía muchísimo más grande de las grandes industrias, de los grandes bancos, de los grandes negocios, ¿verdad? En este momento él solo estaba hablando de los bancos. Eh,
El concepto este de casta es sobre todo, lo usó Podemos, sobre todo en el mundo hispanohablante. Es un debate que a mí me parece que todavía sigue siendo muy actual porque tiene que ver con los problemas de representación política, de antepolítica, ¿verdad? Es decir, uno de los problemas claves que, es decir, todo el mundo lo dice y, o sea, es como sentido común decirlo, es que en la sociedad hay un problema como de representación, ¿verdad? El principio de representación política está como roto. Eh, entonces, eh, hay toda una cultura antipolítica que fomentó y que produjo el neoliberalismo durante 40 años, que es esta idea de que el Estado y la política son corruptas y que lo mejor que podemos hacer es dejar todo a la iniciativa privada y a la iniciativa del mercado, ¿verdad? Eh, que es lo que construyó toda la cultura antipolítica, ¿verdad? De nuestro tiempo, pero también hizo estallar el sistema de representación política, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acabamos de pasar estas 2 semanas, independientemente de si ustedes están a favor o en contra de la movilización todo, que hubo ahora, pero estaba claro que dio una crisis total de representación, porque fue una movilización que no convocaron los partidos políticos, no convocaron los sindicatos tradicionales, no convocaron las organizaciones estudiantiles tradicionales, sino que fue una acción directa, digamos, de sectores de la población, de las capas medias, de la burguesía arruinada o semi-arruinada, de los empobrecidos, ¿verdad? Y así ha sido como en todos lados, ¿verdad? Es decir, el movimiento de los indignados fue así, las ocupaciones de las plazas en Egipto fueron así, el levantamiento chileno del 2019 fue así, el levantamiento en Sudán en el 2019 fue así también, ¿verdad? Es decir, hay una falta de legitimidad de entrada de todas las formas de representación política. Entonces, ¿cómo se resuelve esas relaciones entre representación política, antipolítica, ¿verdad? Eh, y bueno, aquí es un primer uso de este concepto, del concepto de casta, ¿verdad? Que es el que usa Podemos, que dice, no es cierto que estemos instalados en la derrota. Pese a esos intentos, vemos que no es, eh, no estoy seguro. Sí, 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 deja entrar a Carolina. Sí, sí, deja entrar a Carolina. Eh, Vemos que ese muro no es infranqueable y que desde abajo es posible frenar estos procesos de involución de nuestras democracias, ¿verdad? Entonces la idea es que la presencia del mercado y la presencia de una casta política, eh, digamos, con puerta giratoria, ¿verdad? Es decir, que pasa de los negocios privados a la función pública y de la función pública a los negocios privados, eso es una forma de secuestro de la democracia, ¿verdad? Eh, Hoy es una realidad de nuestra exigencia de una política que regrese a las calles, que hable con la mayoría de la gente, que está harta. Es más real que nunca nuestra experiencia de una mayor generosidad de una mayor generosidad a los representantes, de una mayor horizontalidad y transparencia, de un regreso a los valores republicanos, de la virtud pública y la justicia social, de reconocimiento de nuestra realidad plurinacional y pluricultural. Hacía décadas que no era tan real nuestro deseo de tomar nuestras propias decisiones y responder a nuestras propias preguntas. La casta nos conduce al abismo por su propio beneficio egoísta. Solo de la ciudadanía puede venir la solución, como ha venido la protección del empleo, la movilización popular, la desobediencia civil y la confianza en nuestras propias fuerzas son imprescindibles, pero también lo de forjar llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos, ¿verdad? Ta, ta, ta. Entonces, aquí la oposición es casta pueblo, ¿verdad? Casta ciudadanía, ¿verdad? Que es como lo usó Podemos al inicio del 2001. Que el ejemplo ha pasado mucha, es curioso porque ese proceso es un poco como, digamos, el de Podemos, quiero decir, es un poco como vuelo de gallina, decía mi abuelita. Yo no sé si esa expresión todavía, eso es como muy de señor mayor, usar esa expresión, ¿verdad? Sí, Ana dice, sí, es muy de señor mayor. Bueno, perdón, no, no, el profe es un poco señor mayor.
Si ustedes han visto una gallina volando, que no sé si lo han visto, pero una gallina hace como así, fin, vuela, o sea, las gallinas pueden volar, pero no mucho, ¿verdad? Hacen como así, suben y bajan rapidísimo, pero pueden volar, ¿verdad? Pero es vuelo de gallina, no pueden volar como las águilas. Entonces, cuando uno dice vuelo de gallina, es algo que se eleva y baja rapidito, ¿verdad? Es una expresión campesina para decir eso. Entonces, y que además, como baja rapidito, no puede sostenerse en el tiempo arriba, ¿verdad? En Costa Rica se usó esa expresión para hablar en el 2018 de Juan Diego Castro, del ascenso electoral de Juan Diego, del ascenso de la intención electoral sobre Juan Diego Castro, que fue como un vuelo de gallina, así, ¿verdad? Como que sube rápido, pero rapidito vuelve a bajar. Entonces podemos un poco así, porque ese proceso inicia en el 15M, en el 2011, que es hace 9 años, ¿verdad? Y como que cambia mucho, muy rápido. Entonces este es el primer momento, este es el momento como más radical de ellos, que es el momento que se llama mover ficha. Y ahí aparece esa idea de la casta, ¿verdad? Ya ahora no usan el término casta, sino que usan el término trama, que es una construcción de Manolo Monereo y de Pablo Iglesias. Y, ¿verdad? Casta es una definición sociológica y solo está dirigida a los políticos, dicen estos dos. Yo empleo trama como algo consciente, como una estructura organizada permanente donde están los poderes económicos, ciertos poderes mediáticos, políticos y de la clase política. Pablo Iglesias dice, la necesidad de crear un significante que sirva para señalar lo que está ocurriendo, o lo que es lo mismo para conceptualizar lo que entiende como el poder en España. La respuesta fue la trama, como sinónimo de la oligarquía, pero con notaciones castizas de capitalismo de amiguetes, ¿verdad? Entonces, pues eso a mí me parece interesante, ¿verdad? Me parece eh, como que efectivamente las movilizaciones sociales y las movilizaciones populares un poco van construyendo como eh, sus propios términos, ¿verdad? Eh, y un poco como que sí, o sea, como que la ideología de los movimientos tiene que ser funcional para los objetivos del movimiento, ¿verdad? Es decir, no tiene, eh, o sea, como que aunque hay que ser coherente ideológicamente, y eso siempre es importante para los movimientos, como el purismo ideológico en el sentido que tiene que ser la forma precisa en la que tradicionalmente se ha entendido un concepto, una forma de hacer las cosas, eso es un formalismo como innecesario, ¿verdad? En el sentido de que hay una necesidad que es una necesidad comunicativa en primer término, pero no es solo comunicativa, de expresar en palabras conceptuales, pero palabras sencillas también, qué es lo que usted quiere referirse, ¿verdad? Entonces, Pablo Iglesias dice que la trama, ¿verdad? O la casta, quiere decir justamente esta idea, ¿verdad? Como esta colusión de los poderes económicos, de ciertos poderes mediáticos, pero digamos, eso es porque en inglés existe una palabra para eso, que es establishment, ¿verdad? Pero usted no puede traducir directamente eso al español, ¿verdad? Tiene como que llenarlo de contenido, ¿verdad? No puede. José Carlos Mariátegui, que es uno de los marxistas latinoamericanos más importantes de la primera parte de los años 30, muy citado, poco estudiado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, muy mal comprendido. Decía como esto de el marxismo en América Latina no puede ser calco ni copia, sino creación heroica, ¿verdad? Lo que dicen en uno de sus mensajes. Tiene como ese sentido, ¿verdad? Es decir, uh, como, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, ahora que en la mañana estábamos hablando del garbeísmo en la otra clase, y entonces quedé como conectado con eso.
Pero, por ejemplo, yo no sé si saben, la Nación del Islam, que es un movimiento negro en Estados Unidos, son musulmanes, pero, por ejemplo, rezan distinto, ¿verdad? O sea, no rezan de rodillas como los musulmanes, sino que la gente reza en sillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un intento del nacionalismo negro como de que lo importante es el contenido de lo que quieren explicar, ¿verdad? Del islamismo interpretado sobre la clave del nacionalismo negro. Entonces, si la gente reza de rodillas o reza sentada, es como un formalismo, no tiene relevancia, porque lo importante es como el mensaje, ¿verdad? De esto. O como poniendo un ejemplo como culinario, digamos que usted esté interesado en que la gente aprenda a comer comida india, ¿verdad? Y los indios comen la comida con la mano, ¿no? Pero dice, uno va y uno dice, pero ¿cómo van a comer eso con la mano? A mí denme el tenedor, ¿verdad? Entonces, si a usted lo que le importa es que la gente coma la comida india, uno dice, bueno, está bien, comételo con el tenedor. Eso no se come con tenedor, pero no voy a hacer un pleito con eso. Y ya. Como en ese sentido, ¿verdad? Eh, y bueno, como que el concepto casta sirvió para eso, para expresar esta colusión de poderes mediáticos, políticos, económicos. Ese concepto ya existía en otros lenguajes, por ejemplo, el concepto de oligarquía, ¿verdad? Pero no siempre el concepto que uno quiere usar es el que pega, ¿verdad? En el movimiento. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque a mí me parece que es muy útil, que es el capitalismo de amiguetes o capitalismo de amigotes, que es una bastante buena descripción, por ejemplo, de cómo es el capitalismo costarricense, ¿verdad? Esa idea de que el capitalismo es competitivo, de libre mercado, donde las ofertas del mercado compiten unos entre otros en un mercado perfecto. Eso no existe, básicamente es capitalismo de amigotes. Es decir, el que esté más cerca del presidente y los diputados es el que se queda con el negocio. No tiene nada que ver con la competencia, ni con la oferta y la demanda, ni nada de eso. Es este tipo de capitalismo, ¿verdad? Ok. Y bueno, ese concepto de casta política viene de varios lados, es una mixtura de varios conceptos. Tiene un origen conservador, de hecho, que es de Gaetano Mosca, que es un sociólogo italiano muy poco conocido, porque nosotros tenemos muy poca influencia del pensamiento italiano. Y también es parte de las teorías de la dominación de Saint-Simon, es decir, tiene otra cosa que conecta como con la tradición socialista utópica, porque Saint-Simon opone como los políticos a los industriales, ¿verdad? Como la gente que produce cosas, digamos, las clases productivas y las clases improductivas, ¿verdad? Y como la representación política es por definición improductiva. Los políticos no hacen nada, no producen nada, solo representan, ¿verdad? Entonces, viene como esa oposición entre la gente que produce cosas y la gente que no produce cosas, ¿verdad? Eh, en la teoría conservadora, en la de Mosca, la clase dirigente es siempre poco numerosa, desempeña funciones políticas, monopoliza el poder, y de ahí es que viene el disfrute de sus ventajas. Y digamos, es una teoría como del monopolio del poder político, que a mi entender es bastante elemental y bastante no interesante y eso, pero hay gente que le parece importante. Mosca también influenció a este otro tríptico que se llama Wilfredo Pareto, que también es importante en sociología, en ciencias sociales. Escribió estos dos textos que se llama Manual de Economía Política y los sistemas socialistas. Pareto interpretaba la historia como una circulación y como una rotación de élites políticas, y definía a las élites como individuos con inteligencia, habilidad y capacidades superiores que se hacen con el poder y se convierte en una clase selecta de gobierno. Pero entonces, aquí hay digamos, en estas interpretaciones de Pareto y de Mosca, eh, la clase gobernante es sobre todo política, ¿verdad? Tiene que ver con la dominación política. Entonces, como el elemento de la economía política, que es tan importante en la tradición socialista, en la tradición marxista, no aparece, ¿verdad? Es como es la idea como de la élite política.
que una versión burda es como un poco, se lee el problema en el mainstream costarricense, ¿verdad? Que es como la oposición entre los políticos y los que no son políticos. Es como la versión Amelia Rueda, digamos, de Wilfredo Pareto y Mosca, ¿verdad? La versión tropicalizada. Y que a mí no, o sea, no me convence mucho, pero bueno, digamos, de ahí es que viene, para que sepa. Es esta, también aparece inspirada por esta cosa que es como más interesante, que es la idea de la ley de hierro de las oligarquías, que es una interpretación hecha por un sociólogo que se llama Robert Mitchell, que tiene una obra que es un clásico, que se llama Los partidos políticos. Mitchell fue socialista, fue socialdemócrata, de hecho en su juventud fue de lo que se conoció como los jóvenes, que es como un ala anarquista del Partido Socialdemócrata Alemán. Está él y está Gustav Levendur. Y bueno, pero son un grupo muy pequeño y los socialistas los expulsan. Y luego se vuelve discípulo de Max Weber. Entonces escribe este libro que se llama Los partidos políticos, cuyo modelo es el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, ¿verdad? En muchos sentidos, y yo en esto comparto, digamos, los partidos socialistas modernos, como el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, o como el Partido Bolchevique, que es una especie de copia, no de copia, de traslado, digamos, de Lenin. Lo que intenta hacer es como construir un partido como el que tenían los alemanes en Rusia. Ese es como todo el esfuerzo de Lenin que hacer y eso. Pero Alemania es una democracia, entonces, y Rusia no. Entonces, ¿cómo hacer eso bajo un gobierno dictatorial? Eso es lo que trata el quehacer bueno, trata de muchas cosas, pero eso es una de las cosas que trata el quehacer de Lenin. Pero este tipo, Robert Mitchell, que considera de hecho que los socialistas fueron los que construyeron los partidos políticos modernos, es decir, que la idea del partido político moderno es una invención de los socialistas. Para él, ¿verdad? La idea es que los partidos no tienen remedio, ¿verdad? Porque todos los partidos producen tendencias oligárquicas, es decir, tendencias a pequeños grupos, a élites. Y que estas élites tienden a restringir cualquier forma de democracia interna real, que pueda quitarle sus cargos de decisión, ¿verdad? Entonces, o sea, la teoría de Robert Mitchell es como la teoría de que hay una tendencia del poder a concentrarse en pocas manos, ¿verdad? Por eso es la ley de hierro de las oligarquías, que oligarquía quiere decir el poder de pocos, ¿verdad? Entonces, como que hay una tendencia en el poder político a que cada vez el poder esté concentrado en menos manos, ¿verdad? O sea, él es escéptico de que haya posibilidades de participación democrática masiva, ¿verdad? Que eso curiosamente es un tema muy del pensamiento alemán, ¿verdad? Salvo Marx, que es el único que va como contramano de eso. Y bueno, Marx en realidad es muy poco alemán, como en su tradición, en la forma de ser, pero muy en el pensamiento alemán siempre aparece esta idea como que al final la gente no puede participar mucho, porque las cosas terminan decidiendo los pequeños grupos. O sea, es una cosa medio pesimista. A mí, mi opinión es medio pesimista. Y esta idea de la puerta giratoria también puede ser interpretada como una metáfora para aludir el hecho que los ministros, los presidentes, el gobierno, los más altos funcionarios, al poco dejar sus cargos, entran a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas. Y ahí esta es como la interpretación más izquierdista del concepto de caste, es la que defienden Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, en la que dice que el gobierno de un Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de toda la clase burguesa. Es una definición
que está en Marx, en el Manifiesto Comunista, que es como la tradición socialista propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, el concepto de casta es como un poco, dependiendo de quién lo diga y en qué contexto, uno tiene que saber a qué está haciendo referencia, porque puede ser entendido en clave Mosca, Pareto, Robert Mitchell, ¿verdad? Como la tendencia a la ley de la oligarquía, como una élite política que tiende a suprimir la democracia, no importa qué pase, ¿verdad? No importa qué proceso social y político haya. Y una forma más, digamos, más en la tradición socialista, que es la que defienden Marx y Engels, que es en el sentido de que la política es como una forma de economía concentrada, que en realidad la representación política o que el Estado moderno como tal es en realidad una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, ¿verdad? Eh, y ahí sí, digamos, habría un elemento más como de economía política, ¿verdad? Ya en, ¿cuál es la propuesta que hace Owen Jones? La propuesta que él hace es la idea de una revolución democrática que está basada en la idea de una extensión de la idea de la desobediencia civil, ¿verdad? Es decir, en eso él toma como la tradición del anarquismo pacifista de Tolstoy, como del movimiento nacionalista indio, como de Gandhi y así, como el movimiento, como el ala moderada del movimiento negro en Estados Unidos, como la Martin Luther King. Y dice, ya hace tiempo que se necesita una revolución democrática destinada a reclamar por medios pacíficos los derechos democráticos y el poder que se ha anexionado al establishment. La revolución así solo triunfará si aprende del éxito del establishment, ¿verdad? ¿Y qué es el éxito del establishment? La idea de la lucha por el sentido común, ¿verdad? O sea, la idea de que el status quo se considera sentido común, que es esta idea de la ruptura del marco. O sea, hay una lucha porque las propuestas de los socialistas, de los laboristas, en el lenguaje de Owen Jones, se vuelvan propuestas de sentido común, o sea, que parezcan más de sentido común que las otras. Y esta idea del sentido común, bueno, es una idea que está en clave, bueno, sentido común en la tradición esta que estamos estudiando. Aquí hay una definición, que es la definición de Gramsci. El sentido común, dice él, esto es vacilón porque Gramsci sostiene que todo el mundo es filósofo, ¿verdad? Esa es la opinión de él. Y que el sentido común es la filosofía de los no filósofos. Dice. O sea, de la gente que no estudia profesionalmente filosofía, también tiene una filosofía que se llama sentido común. Y que es una concepción del mundo absorbida acríticamente por el hombre medio y añade, el sentido común vulgar es dogmático, es ávido de certezas perentorias, ¿verdad? Tiende a ser dogmático, tiende a ser ávido de certezas perentorias. Y también dice que, bueno, es un nombre común que, aunque se dice sentido común, en realidad está determinado por las realidades histórico-sociales, ¿verdad? Es como religión, es un nombre colectivo para algo que solo tiene sentido si usted lo enmarca en la tradición histórico-social en la que está hablando de esa religión. No existe un solo sentido común, sino que eso es producto del devenir histórico, ¿verdad? Cosas que ayer nos parecían sentido común, hoy no nos parecen de sentido común, ¿verdad? Eh, y cosas que hasta hoy nos parecían que no eran de sentido común, mañana puede ser que sí nos parezcan de sentido común, ¿verdad? O sea, el sentido común es histórico-social, ¿verdad? Eh, aunque el sentido común cuando opera tiende a ser dogmático y necesita como de certezas perentorias, ¿verdad? Esto va a ser así, esto no puede cambiar, esto ha sido así desde siempre, ¿verdad? Como la forma en la que a mí siempre me pareció que era más fácil de entender el sentido común eran con el folclore. De hecho, Gramsci dice que el sentido común de una determinada sociedad está hecho de una sedimentación de diversas
de diversas concepciones del mundo, dice él, de tendencias filosóficas y tradiciones que han llegado fragmentadas y dispersas, ¿verdad? Y de ese sentido común se tomarán las referencias y ordenamientos en que se justifiquen y reprueben los actos de la vida pública y privada. El sentido común dominante es el sentido común de las clases dominantes. Pero entonces el sentido común es como una mezcla de religión, de lógica del lenguaje, de folclore, todo mezclado, ¿verdad? Todo aprendido de manera fragmentaria, sin saber muy bien de dónde viene, sin poder realizar como una crítica sobre de dónde viene eso. Y como en las frases y en los refranes y, bueno, o sea, en el folclore, es donde a mí siempre me ha parecido que es más fácil ver como las formas del sentido común, ¿verdad? Como cuando uno dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Como, eso es como una certeza perentoria y es dogmática, que quiere decir, eh, aunque hay una realidad y esa realidad es independiente de tu voluntad, y aunque tu voluntad quiera que las cosas ocurran más rápido, no importa, eh, no importa que tu voluntad quiera ir hacia otro lado, porque aunque usted se levante más temprano, la mañana llega a la hora que es, ¿verdad? No hay otra, no hay forma de adelantarlo, ¿verdad? Tiene como esa idea, ¿verdad? Y eso normalmente tiene razón, excepto cuando la sociedad entra en crisis, ¿verdad? Entonces ahí a veces la gente que por levantarse más de mañana, entonces sí amanece más temprano, ¿verdad? O qué sé yo, el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿verdad? Que es como esta idea de que las clases sociales son entidades fijas, ¿verdad? Y que no se modifican, son como entidades naturales. Entonces uno puede ver mucho del folclore como estas certezas, ¿verdad? Que son mezclas de concepciones de mundo, de lógica del lenguaje, de tendencias perentorias, ¿verdad? Eh, pero la gracia es que, y esto es lo importante para la acción política, es que el sentido común está anclado en el devenir histórico, es decir, no siempre es el mismo. El sentido común se mueve y la clave es qué cosa queda en el sentido común, ¿verdad? Porque el sentido común es lo que le permite a uno aprobar o reprobar de manera casi espontánea los actos de la vida pública y la vida privada. Es lo que nos permite decir a nosotros, eso está mal o eso está bien, ¿verdad? No deberían haber hecho eso, inclusive si uno no tiene suficiente información, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ahora las semanas pasadas que en varios pueblos, en varios distritos, como en Cañas o en Pérez Celedón, ¿verdad? La policía cuando gaseó a la gente, gaseó el barrio, ¿verdad? Y los gases se metían a las casas de las personas cuando estaban durmiendo. Entonces hay algo que le dice a uno que eso no está bien, que eso no se puede hacer. Ese es el sentido común actuando. Porque uno no sabe mucho de la información, no sabe mucho de por qué la protesta, ¿verdad? No está seguro si la protesta va a llegar a algún puerto o no, pero uno le parece que eso que pasó está mal, ¿verdad? No debería haber sido así. Ese es el sentido común actuando. Y ahí el sentido común se desplaza, ¿verdad? Porque pasa del sentido común que dice, bueno, si los están gaseando es porque algo habrán hecho, es cuando el sentido común está más del lado conservador, ¿verdad? Pero cuando el sentido común se mueve y dice, no, pero es que la gente estaba dormida, entonces no la deberían haber gaseado porque uno no puede hacer nada malo dormido, ¿verdad? Entonces ahí se mueve hacia el otro lado, ¿verdad? Pero igual es como de sentido común, ¿verdad? No es como que es una cosa demasiado razonada, demasiado sofisticada, o que uno puede explicar con detalle por qué es que lo hace, no hay nada de eso, ¿verdad? Pero es muy importante porque es lo que permite establecer los límites de lo que es posible y lo que es imposible, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, lo que es reprobable y lo que no es reprobable, ¿verdad? Eh, y el sentido común normalmente es el sentido común de las clases dominantes hasta que se rompe la dominación de las clases, ¿verdad? Ahora recién que, bueno, que ayer fue, bueno, yo no sé si ustedes siguen esos eventos en la prensa y eso, pero bueno, ayer fue el cierre del, del referéndum que decidía si Chile iba a cambiar de constitución o no y cómo lo iba a hacer, ¿verdad?
eh, y la decisión, y bueno, la constitución chilena es una constitución que viene de la dictadura, de la época de Pinochet. Y bueno, ese fue el resultado político después de un año de rebeliones y de peleas y todo esto. Pero si el inicio de, del proceso, ya no había visto esto, no había visto sus mensajes en chat, pero digamos, ahora bueno, se votó en contra de la constitución pinochetista, ¿verdad? Y va a haber una nueva constitución, no sabemos cómo va a quedar y eso, pero digamos, ya está claro que no va a ser eso. Pero el inicio del proceso, hace casi un año, fue un grupo de chicas de colegio, o sea, de chicas que tienen 16 años, 17 años, que decidieron saltarse el metro, saltarse ¿cómo se llama? El trompo, decimos los costarricenses, la catraca, no sé cómo se llama, o sea, la cosa que impide que uno pase, el trompo, yo no sé si ustedes todavía tienen buses con trompo, ¿verdad? No sé si lo han visto, antes los buses tenían trompo, ¿no? Creo que ya ahora ninguno tiene. Torniquetes, dice Peblesgora. No sé, en Chile le dicen de una forma, no me acuerdo, trompo, le dicen los costarricenses. Este, Catraca, le dicen los brasileños. Que es la cosa que usted tiene que cruzar para entrar al metro, ¿no? Y la cosa empezó con estas chicas que se saltaron el trompo para poder entrar al metro. Eh, y entonces ahí hay una disputa muy interesante con el sentido común, porque eso técnicamente es robar, ¿verdad? Es como entrar al bus sin pagar el tiquete, ¿verdad? Que uno sabe que uno no puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, si cualquiera de ustedes va con sus amigos, ¿verdad? Ahí en el bus de Sabanilla antes, cuando había que ir a la U, ¿verdad? Y alguno de ellos dice, no, voy a subirme sin pagar. Lo que usted dice, no haga eso. ¿Para qué va a hacer eso? Es una estupidez, ¿verdad? Entonces, ahí es su sentido común actuando diciendo, es que eso no se puede hacer, ¿verdad? Para entrar al bus y subirse al bus, uno paga y ya, porque si no lo echan, ¿verdad? Entonces, ahí hay una disputa por el sentido común. ¿Cuándo se supo que la cosa había cambiado? Porque estas chicas, que digamos que estarían como en la escala más baja de la distribución del poder social y simbólico, ¿verdad? Porque son chicas que van a colegio público, urbano, que tienen que usar el metro para movilizarse, ¿verdad? Que tienen 16 años, o sea, ni siquiera son ciudadanos, ¿verdad? Hacen esto y la gente dice, no, eso está bien lo que hicieron, ¿verdad? Y ahí empieza una disputa. Ahí, cuando el sentido común le dice a uno, es que sí, es que tienen razón los cabros, dicen los chilenos, ¿no? Tienen razón los cabros. Ahí quiere decir que la dominación se quebró, ¿verdad? Porque es cuando estas cosas que a nosotros siempre nos parecieron de sentido común, cuando uno se sube al bus, paga el tiquete, ¿verdad? Qué sé yo. Uno no puede, eh, no sé, las cosas de la tienda hay que pagarlas, si usted no paga los servicios, se los cortan, ¿verdad? Las cosas que son, a nosotros nos parece de sentido común, cuando eso se rompe, ¿verdad? Es que la dominación está rota. Cuando la gente empieza a decir, no, eso está bien, ¿verdad? Y su sentido común le dice, eso que están haciendo está bien, es porque la dominación está rota. Entonces, eso es como lo que quiere decir Owen Jones, ¿verdad? Normalmente, José Humberto dijo ahí una cosa que es muy importante en el chat, que el sentido común es como crítica, normalmente sirve como crítica, como, ¿verdad? Como barrera de protección al status quo, ¿verdad? Como justamente lo que nos dice que el estado de cosas actuales no se puede cambiar es nuestro sentido común, ¿verdad? Porque dice, no, eso no va a cambiar, eso siempre ha sido así, eso es muy difícil cambiarlo, ojalá se pudiera cambiar, pero no se puede cambiar, ¿verdad? Ese es el sentido común. Pero cuando empieza a ser de sentido común que sí, que eso se puede cambiar, es porque la cosa ya avanzó, ¿verdad? Cuando con la misma naturalidad que la gente dice, no, es que el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿verdad?
empieza a decir, no, es que los cabros se salten la catraca del metro está bien, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Evidentemente, sin que haya tenido ¿cómo se llama? O no sabemos todavía, sin que haya tenido el desenlace de lo que pasó en Chile, porque Chile empezó antes. Pero, por ejemplo, cuando normalmente la gente acepta a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero normalmente la gente los acepta. Uno acepta un montón de multas y de sobrepagos siempre, que así es, qué sé yo, como bueno, ustedes no lo hacían porque son muy jóvenes, pero cuando uno entregaba tarde el VHS en la tienda de vídeos, antes había que alquilar las películas para ver películas. Entonces, sí, uno sabía que lo iban a multar, ¿verdad? O qué sé yo. Cuando uno paga tarde el gimnasio, uno sabe que lo multan. Cuando uno entrega tarde el libro en la biblioteca, uno sabe que lo multan, ¿verdad? Y no, que es como una especie de impuesto, ¿verdad? Y uno dice, sí, es que me toca, ¿verdad? Porque puede ser que yo el libro lo ocupara, puede ser que no haya podido ir al gimnasio porque, no sé, porque no podía, porque llovía mucho, o lo que sea, o se fue la luz y no pude ver la película, pero uno dice, bueno, me toca, ¿verdad? Cuando la gente dice, es que vieras que a mí no me toca pagar ese impuesto y no lo quiero pagar y voy a hacer todo lo que pueda para que ese impuesto no me lo cobren, ahí la cosa cambia. Porque normalmente la gente lo acepta de mala gana. El sentido común no siempre es como positivo, ¿verdad? No siempre es como, yupi, ¿verdad? Hagámoslo. Hay algún sentido común que es así, ¿verdad? Pero también hay un sentido común como pesimista, ¿verdad? Como es que así es, así siempre ha funcionado, no puede funcionar de otra forma, ¿verdad? No, a veces hay un sentido común como más, más, ¿cómo decirlo? Así como más yuppie, ¿verdad? Y hay un sentido común menos yuppie, pero son sentidos comunes al final, ¿verdad? Entonces esa es como la advertencia hace el autor. Uy, son las 12:16. Bueno, 12:16. Entonces vamos a tomar corte de 12:16 a 12:26 y ya venimos a la segunda parte de la clase. Bueno, ya vamos a terminar con esto de Owen Jones. Que bueno, creo que podemos retomar algunas cosas más cuando veamos como los textos sobre la reaparición de la tradición socialista en Estados Unidos. Pero entonces yo ahora en esta parte de la clase voy a recapitular algunas de las cosas que, que hablamos con Josep sobre Daniel Ben-Saïnt, que me parecen importantes. Bueno, es un autor que sus obras no están mayoritariamente traducidas al español. El profesor en esos arranques de poco quererse a sí mismo está pensando seriamente en hacer la tesis de doctorado sobre él, pero todavía no estoy seguro si lo voy a hacer o no, porque ustedes saben, ese es el problema de la gente ñoña, que termina una tesis y luego le dan ganas de hacer otra tesis en vez de descansar. Pues no hagan eso, está mal. Bueno, pero los hispanohablantes conocemos poco del trabajo de Ben-Saïnt. Es la generación que vive la guerra, ¿verdad? La dureza de la reconstrucción europea y luego los 30 gloriosos. Es la generación marcada por la dureza de la guerra de Argelia, que ocurre entre 1954 y 62, que es lo que está antes de mayo del 68. Fue un momento muy rudo, digamos, del enfrentamiento con el Estado, ¿verdad? Entonces, de esa misma generación son como Ben-Saïnt, Alain Badiou, que es otro autor que el profe habla mucho de él, pero que no lo estudiamos en este curso, lo estudiamos en otros cursos. Alain Krivine, de Rudi Dutschke, que es el referente de la movida estudiantil del 68, pero en Alemania, no en Francia, ¿verdad? Es uno de los referentes de lo que se llama la nueva izquierda, ¿verdad? Que es que dentro de la nueva izquierda como referentes están, bueno, la tradición trotskista, que es de la que viene Daniel Ben-Saïnt, que es una mezcla como de Marx con Trotsky, con Che Guevara, con Ho Chi Minh y con André Breton, cada quien a su forma.
también se le considera parte de la nueva izquierda al maoísmo francés, a la Unión Comunista Francesa o Marxista-Leninista, que es de donde viene Alain Badiou, en la que estuvo Althusser, en la que estuvo de todos los nuevos filósofos franceses, Gilles Deleuze y Michel Foucault y toda esta gente eran maoístas, y Jacques Derrida, ¿verdad? Y la forma de guerrilla urbana como las Brigadas Rojas italianas o la banda Baden-Meinhof en Alemania, es como se llama a la izquierda. Y es los autores que tienen que traducir, digamos, políticamente los hechos del año 75 al 89. Está asociado a todos ellos la idea de lo que se llama la crisis de la democracia o del tema democrático, ¿verdad? Que es digamos, en la tradición socialista original, no existe un tema sobre la democracia, digamos, la democracia es un concepto como metafísico, ¿verdad? Porque la democracia tiene como apellido siempre, es la democracia burguesa o la democracia socialista, así es como aparece en Lenin, en Trotsky, en Rosa Luxemburgo, o sea, no existe la democracia sin apellido. Pero en este periodo es que empieza a hablarse de la democracia sin apellido, ¿verdad? Como defender la democracia. Ese tipo de expresiones no, por ejemplo, no, en Lenin no las van a encontrar nunca. No tiene sentido en Lenin. También son los autores que se tienen que enfrentar a lo que se conoce como la teoría de los dos demonios italiana, que los latinoamericanos la conocemos porque es la teoría que inspira el informe Nunca Más de Ernesto Sábato del año 84, ¿verdad? Cuando la dictadura se acaba en Argentina, hay un informe que se llama el informe Nunca Más, que lo redacta Ernesto Sábato, y la inspiración de ese documento es la teoría italiana con la cual digamos, se pacificó Italia en los años 80 después después del asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas en el año 78, y el ajusticiamiento de Aldo Moro por las Brigadas Rojas. Y la idea era como que en realidad lo que pasaba, y por eso es que se empieza a revalorizar la democracia como concepto metafísico, así, sin apellido, es que lo que se suponía es que las democracias habían fracasado por los dos demonios, como porque estaban como secuestradas por dos demonios, ¿verdad? Uno eran las organizaciones extraparlamentarias de la izquierda política, como las Brigadas Rojas y todo esto, ¿verdad? Y lo otro eran las organizaciones extraparlamentarias de la extrema derecha que venían del fascismo, que hundían sus raíces en el fascismo italiano y alemán de los años 30 y 40. Que nunca se terminó de desmontar, ¿verdad? Eso es como una de las cosas como de mitología hollywoodense, ¿verdad? En el sentido de que el nazismo efectivamente fue derrotado militarmente. Alemania fue derrotada, fue dividido en dos bloques, en Alemania del Este, en Alemania del Oeste, pero y estuvieron los juicios de Nuremberg, pero los juicios de Nuremberg solo enjuiciaron a los altos oficiales nazis, ¿verdad? Como a 17 altos oficiales nazis. Pero todo el sistema nazi para abajo, ¿verdad? Es decir, los policías, los guardas de los campos de concentración, los jueces, los espías, toda esa gente no fue juzgada, ¿verdad? Entonces esa gente estaba viva en los años 70. Entonces, lo que suponen los italianos que pasó es que la democracia quedó atrapada entre los dos demonios, y lo que hay que hacer es como que hay que colocarse en un sistema de equidistancia entre las dos cosas, ¿verdad? Y esa forma de explicarle el fenómeno fue clave, por ejemplo, en América Latina, casi todos los acuerdos de paz, todos los acuerdos de paz, casi todos los acuerdos de paz, ¿verdad? Para no ser exagerado, puede ser que algún acuerdo de paz no sea así.
Pero con claridad, el acuerdo de paz con el que se firma la pacificación de Nicaragua en el año 90, o sea, el Plan Arias para la Paz, el acuerdo de paz del 92 en El Salvador, el acuerdo de paz del año 2000 con el que se desarma Sendero Luminoso en Perú. Y tengo la duda con el acuerdo de paz de Colombia, tal vez es el único que no estoy tan seguro, porque no lo he leído tan en detalle. Pero digamos, lo de Centroamérica, eso sí me lo sé, y lo de Perú también. Pero digamos, en todos los acuerdos de paz hay como una tendencia a colocar como un equivalente las organizaciones paramilitares vinculadas al ejército, como las de Roberto Dawson, ¿verdad? Como las del general Monterroso, como el Grupo Orden, o los caibiles guatemaltecos, ¿verdad? Y la izquierda armada, ¿verdad? El Farabundo Martí y la URNG. Y se supone que eran como dos demonios equivalentes que tenían como atenazada la democracia. Entonces la democracia tiene que ver con conjurar los dos demonios, como poder controlarlos, y la forma de controlarlos es la participación política, la transformación de las organizaciones paramilitares, el desarme de las dos organizaciones, los paramilitares y la guerrilla, el establecimiento de un ejército profesional único, profesional y no deliberante, que es lo que dice ahora. Se supone que las Fuerzas Armadas son no deliberantes, es decir, que no se meten en política, se supone. O sea, que son como profesionales técnicos, así como el Ministerio de Hacienda, una cosa así, pero con armas. Y hay unas comisiones de la verdad para establecer las víctimas y los victimarios y las reparaciones necesarias, ¿verdad? Eso no funcionó demasiado bien en América Latina, pero digamos, la forma en la que se resolvió el problema fue así, ¿verdad? A través de la teoría de los dos demonios, ¿verdad? Que sigue siendo un poco como el mainstream ideológico que hay en América Latina. Ahora tal vez con Trump puede ser que esté cambiando un poco eso de la teoría de los dos demonios. Vamos a ver cómo sigue, ¿verdad? Ya que los bolivianos no decepcionaron y los chilenos no decepcionaron. Vamos a ver cómo se comportan los gringos. Pero digamos, Trump no usa la teoría de los dos demonios, ¿verdad? Ya hay una modificación ahí, porque refiriéndose al Black Lives Matter Movement, ¿verdad? Sí, o el Antifa, que no es un movimiento, es como una sensibilidad más que un movimiento, ¿verdad? Sí dice, sí los taguea como organizaciones terroristas o cuasi terroristas o semiterroristas, ¿verdad? Pero a los Proud Boys no, ¿verdad? O sea, a las milicias de derecha blanca norteamericana, dice que, bueno, el primer incidente que fue durante la administración de él uy, se me olvidó dónde fue que fue el incidente. En Baltimore, tal vez. Charlottesville, profe. En Charleston, gracias, Nico. Sí, que ahí fue en Charleston, sí. Parece hace 1000 años que pasó eso de Charleston. Que ahí hay toda una historia, ¿verdad? Entonces ahí la primera referencia que él hace él es que hay gente, muy buena gente ahí, ¿verdad? Que hay gente muy decente en el asunto, ¿verdad? Y digamos, en las milicias estas de derecha blanca que se enfrentan a la gente en Charleston y que terminan con un muerto, creo, con uno o dos muertos. Y lo mismo bueno, ahora con los Proud Boys, ¿verdad? Que es la idea de que no los condena, sino que les dice conténganse y espérense, ¿verdad? Es la frase que usa. Aunque es, ¿verdad? Digamos, Trump tiene esa cosa que dice y se desdice dependiendo de como qué éxito electoral quiere tener. Pero sí hay un cambio, ahí, ¿verdad? Como es
una cosa que podría decirle a uno que tal vez eso ya se vaya a dejar de usar. Pero bueno, va a depender, o sea, es demasiado temprano para saber, va a depender de la lucha política, de cómo reacciona el pueblo gringo. Hay muchas variantes. Pero sí, por ejemplo, él no utiliza esa idea, ¿verdad? Que es como eh, como la idea que tuvieron los acuerdos de paz en América Latina, que es colocar en un sistema de equivalencia a Sendero Luminoso y al ejército peruano, ¿verdad? A la guerrilla salvadoreña y a los paramilitares salvadoreños, a los caibiles guatemaltecos y a la guerrilla guatemalteca, ¿verdad? Eh, y eso en Europa se tradujo como, desde el punto de vista intelectual, en el ascenso y en el, para mí, lamentable, en un cierto sentido, no en otro, eh, la, la explosión, digamos, la farandulización, diría yo, de la obra de Hannah Arendt, ¿verdad? De la teoría del totalitarismo, ¿verdad? Que es el libro de Hannah Arendt. A mí me parece un libro muy interesante, que hay que leérselo, y es una autora muy interesante, que hay que leerla, ¿verdad? Y muy agudo. Eh, y el libro, como libro, es muy interesante, todo el tratamiento que ella hacen, como muy lleno de material empírico y todo esto, aunque uno no esté, bueno, esté de acuerdo al final en las conclusiones, eso es diferente. Pero digamos, hay como una farandulización, como una interpretación ideológica forzada de lo que trata el libro de Hannah Arendt, que sobre todo es una versión como hecha picadillo del capítulo último, del capítulo 13, que es la teoría convencional del totalitarismo que tenemos nosotros ahora, que justamente eh, lo que sostiene es que cualquier alternativa que no reconozca la democracia procedimental y el libre comercio es una alternativa totalitaria, ¿verdad? Que eso es como lo que pasó en el país hace 2 semanas, ¿verdad? Y un poco como lo que con cualquier editorial de la Nación, eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces es Albino Vargas totalitario, los sindicatos de la salud son totalitarios, los estudiantes universitarios son totalitarios, no sé, qué sé yo, el Deportivo Saprissa es totalitario, eh, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que no sea el reconocimiento de la democracia procedimental y del sistema de libre mercado, eventualmente es totalitario, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una farandulización? Porque en Hannah Arendt, eh, siguiendo un poco la estela de lo que nosotros le llamamos en el curso la tradición antidefensista, y de hecho Hannah Arendt cita a muchos antidefensistas importantes, como Anton Siliga, por ejemplo, lo cita mucho, es un antidefensista rumano. Ella considera que, digamos, que el estalinismo ruso y el nazismo alemán son regímenes políticos distintos, que en el caso del estalinismo es una clase social, ¿verdad? Eh, y que hay como una tendencia en el mundo a orientarse hacia esas formas de sistemas totalitarios, ¿verdad? Y que hay una tendencia mundial a construir lo que ella llama un anillo de acero, que es, creo que es que le dice eso, que es como una especie de delimitación absoluta del espacio de lo privado, ¿verdad? Como una especie de invasión masiva del mundo del Estado hacia el mundo de lo privado, ¿verdad? Y que crea una especie como de anillo alrededor de los individuos, ¿verdad? Entonces, esas conclusiones, a ustedes les pueden parecer mejores, peores, qué sé yo, discutibles, debatibles, pero son bastante más sofisticadas que, que, que digamos que el uso convencional, el uso vulgar del término totalitarismo que hay en la prensa convencional y comercial moderna, ¿verdad? Que es el que nosotros sabemos usar, ¿verdad? Que es el que nos enseña a usar, sobre todo porque ese texto de Arendt, que eso se dice poco, digamos, el primer modelo, el modelo del, o sea, todo el mundo, o sea, como la gente como Ulibarri se lee como el último capítulo, ¿verdad? Este,
pero el modelo de lo que ella ve como el origen del totalitarismo es el antisemitismo europeo, ¿verdad? Como primer modelo. Y el otro modelo es el colonialismo británico, ¿verdad? Que lo trata en otro artículo. Es decir, los orígenes del totalitarismo están en el colonialismo británico, en el antisemitismo europeo y también en el estalinismo ruso y en el nazismo alemán, ¿verdad? Entonces es más complicado que lo que dice la página 15 de la Nación, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que, bueno, sí es relevante si estuviéramos en un curso de Hannah Arendt, pero como no es el curso sobre Hannah Arendt, eh, quiere decir, como para saber de dónde es que aparece este término tan cargado de totalitarismo. Hay un texto de un autor marxista italiano que se llama Domenico Lo Surdo, que se llama Los orígenes del concepto del totalitarismo, que es un artículo que a mí me parece muy interesante sobre cómo se fue transformando el concepto de totalitarismo hasta el uso ideológico convencional contemporáneo que nosotros tenemos, ¿verdad? El otro elemento interesante de este periodo, de este clima intelectual de estos autores que tienen que lidiar con él, uno son los acuerdos de Helsinki, que tienen que ver con todo este proceso del regreso de la temática de la democracia, porque los acuerdos de Helsinki, que son del año 75, son unos acuerdos muy poco conocidos y en general la gente habla poco de eso, pero son unos acuerdos que reúnen a todas las potencias en Helsinki, en Finlandia, todas las potencias europeas, Alemania, los dos Alemania, los soviéticos, los norteamericanos, este, es un documento inspirado en el giro de la política exterior norteamericana después de que sube Jimmy Carter al poder y que son derrotados en Vietnam, que la, la política, digamos, del establishment estadounidense cambia de la política de guerra contra la subversión comunista, que es el modelo de Nixon, ¿verdad? Por una política de presionar a la Unión Soviética con un discurso de libertades políticas y derechos humanos, ¿verdad? Que es el modelo Carter, ¿verdad? Y en ese modelo, en esa política de presionar a la Unión Soviética para que tuviera acuerdos asociados a la desmilitarización, al enfriamiento de las zonas conflictivas, como Angola y como Centroamérica y como Palestina y como Filipinas y como Europa del Este, que eran los 5 puntos conflictivos en ese momento en el mundo. Hay una cosa que se llama los acuerdos de Helsinki, que todo el mundo lo firma, que es una declaración formal a favor de los derechos humanos y la institucionalidad democrática y todo eso, que no parece muy importante, pero sí es importante en el siguiente asunto, que es la primera vez, que es en el año 70, los acuerdos de Helsinki son años 75, este, es la primera vez que la Unión Soviética acepta el sistema de derecho internacional por encima del principio de la soberanía de la Unión Soviética. La primera vez que acepta eso, ¿verdad? Eh, porque, bueno, en los orígenes de la Unión Soviética, en los primeros años, con Lenin y Trotsky, en los primeros años, y pues no había sistema de Naciones Unidas y además lo que había desde todas las potencias centrales era una política de liquidación de la Revolución Rusa, ¿verdad? Es decir, no había ninguna Nación Unida porque lo que hacían es que invadían a la Unión Soviética, ¿no? Y los franceses invadieron a la Unión Soviética y los alemanes y los japoneses y todos, ¿verdad? Entonces hubo una guerra civil muy larga de 3 años hasta el año 21, que fracasó, que terminó con el triunfo de los bolcheviques, que era algo que nadie esperaba, excepto los bolcheviques, y ni siquiera todos los bolcheviques. En realidad solo como Trotsky era el que creía que podían ganar la guerra, porque históricamente Lenin, hay un momento en el que dice, bueno, vamos a entregar Moscú y nos vamos a vivir a los Urales y veremos qué hace, y tenía todo un plan para trasladar la capital hacia los Urales, hacia las montañas, porque pensaba que iban a perder la guerra, que no se podía hacer más. Pero bueno, en contra de todos los pronósticos, ganaron la guerra.
Y entonces, antes de que existieran las Naciones Unidas, lo que existía era una cosa que se llamaba la Liga de las Naciones, que tenía menos gobernanza que la ONU, pero era como el origen de la ONU. Pero la URSS no iba a la Liga de las Naciones, o sea, nunca aceptó ir a la Liga de las Naciones, ¿verdad? Y empieza a ir a las primeras reuniones en el 36, y ya cuando la ONU se forma después de la guerra, en el 48, ahí sí la Unión Soviética participa de la ONU, pero participa diciendo que cualquier resolución de la ONU no tiene tanto peso como la soberanía de la Unión Soviética sobre su territorio y su zona de influencia, ¿verdad? Entonces, la ONU podía decir, no invadan Checoslovaquia, pero ya, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Verdad? No invadan Hungría, está bien, bueno, buena suerte intentando impedirlo, ¿verdad? Entonces, durante el periodo, cuando hubo crisis en Berlín, el Pacto de Varsovia invadió Berlín. Cuando hubo crisis en Hungría, invadió Hungría. Cuando hubo crisis en Checoslovaquia, invadió Checoslovaquia. Y siempre consideró que esa era su zona de influencia, hasta el año 77, donde acepta que por encima de la soberanía de la URSS está el derecho internacional. La primera vez que lo acepta eso. Y entonces ya ahí uno podría encontrar una explicación por qué se comportaron diferentes en Afganistán, por qué fueron tan susceptibles de la presión en Afganistán. Y bueno, además que no, hasta nuestros días no hay nadie que le haya podido ganar una guerra a los afganos en la historia de la humanidad, porque los ingleses intentaron 3 veces. Yo no sé si vieron Sherlock Holmes, pero en Sherlock Holmes siempre hay alguien que está peleando en Afganistán, en todas las novelas y en todas las películas. Siempre hay, de hecho, él creo que hay un tiempo en que va a Afganistán. Los ingleses pelearon 3 guerras contra Afganistán, las perdieron los 3. Y los soviéticos también pelearon en Afganistán y perdieron la guerra en Afganistán. Y los norteamericanos todavía están ahí en Afganistán después del 2001. Y han pasado 19 años y no se han ido de Afganistán todavía. Y cuando se vayan, difícilmente van a decir que ganaron la guerra. Entonces parece que no hay que meterse con los afganos. Parece que no es un lugar hospitalario para la guerra. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo ahí hay una relación distinta, y además también podría explicar por qué ya en el 89, aunque las primeras movilizaciones democráticas en contra de los regímenes estalinistas no empiezan en la URSS, sino que empiezan en Armenia, de hecho, donde está el conflicto ahora, en Azerbaiyán. Son las primeras movilizaciones, que es parte de la URSS, pero era lo que se llama una provincia halógena. O sea que es una provincia que no son rusos blancos, sino que son armenios, y está federada a la Unión Soviética, o estaba federada a la Unión Soviética antes de independizarse. Y luego en Rumanía y en Bulgaria, y ahí las tropas del Pacto de Varsovia no ingresan, a diferencia del 56, que sí ingresaron a Hungría, y en el 68, que tampoco, que ingresaron a Checoslovaquia. Ya en el 89 no lo hacen, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza un efecto dominó que termina con el derrumbe del estalinismo. Pero entonces ahí hay como un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, que tiene que ver con si se respeta o no se respeta el sistema de gobernanza mundial, ¿verdad? Y que tiene que ver con todo el debate que hubo luego en los 90 sobre la ONU y el papel de la ONU, ¿verdad? Que en los 90 bueno, todavía ahora en América Latina hay un debate sobre esto, ¿verdad? Que creo que Decio Machado habló sobre eso, que es varias o sea, el debate es sobre si la ONU tiene tropas de ocupación o no. O sea, si las tropas de paz de la ONU son tropas de ocupación o no son tropas de ocupación, ¿verdad? Porque es muy obvio que son tropas de ocupación cuando son tropas de otro ejército, ¿no? Como la ocupación de Estados Unidos en Vietnam, o la ocupación de los Estados Unidos en Irak. Bueno, entonces es claro que son tropas de ocupación, no hay como mucho que decir. A lo sumo se puede justificar por qué la ocupación es necesaria, pero son tropas de ocupación. Pero con la ONU hubo todo un debate luego en Yugoslavia primero, en el año 94,
y luego en Yugoslavia otra vez en el año 99, en Yugoslavia y Kosovo, y en Somalia en el año 94, y en Haití hasta nuestros días, pero las primeras tropas llegan en el 94, son las primeras tropas de paz en Haití, y luego hay otra misión en el 99. O sea, si las tropas de paz son, si los cascos azules de la ONU son o no son tropas imperialistas, ¿verdad? Ese es el debate, ¿verdad? Y que tiene que ver con si se reconoce la legitimidad o no del sistema de gobernanza mundial alrededor de la ONU, ¿verdad? Y que en el caso de Ben Saint además tenía que ver con el debate sobre si había alguna diferencia o no entre las distintas instituciones de la gobernanza mundial. Es decir, si había alguna diferencia entre la ONU y el FMI, por ejemplo, entre la ONU y la OMC, o si eran parte del mismo entramado, ¿verdad? Y en relación con el eurocomunismo es porque a partir de, como parte del debate de la crisis de la democracia, a partir del año 78, hay tres grandes partidos comunistas occidentales, el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, que es el que inventa como más la cosa, y luego de colada el Partido Comunista Español, que inventa un término que se llama el eurocomunismo, que es un debate a lo interno de la tradición como prosoviética, la tradición stalinista, pero sobre todo son los partidos comunistas más de los países de capitalistas centrales, en Francia, en Italia y en España, que empiezan a tomar distancia de la relación con la Unión Soviética y con el Partido Comunista de la URSS. Y lo que defienden es lo siguiente, que es, como ellos son partidos comunistas en democracias occidentales avanzadas, existe la posibilidad de encontrar un camino europeo hacia el comunismo, que en primer término supone, desde el punto de vista ideológico y político, renunciar al término dictadura del proletariado. Son los primeros que renuncian al término, que es un término que se usó durante mucho tiempo y que, como ya les he dicho en otras clases, es un término como que confunde mucho porque cuando uno oye el término dictadura del proletariado, suena como gobierno totalitario de Albino Vargas o algo así. Y no quiere decir eso, digamos. Quiere decir la democracia de los productores directos. Ese es como el sentido, es un concepto que tiene que ver con una forma de gobierno, pero como que suena raro, ¿verdad? Pero bueno, Marx lo usaba porque y Lenin también lo usaba porque dictadura en el periodo en el que se estaba usando remitía también como a la dictadura de los jacobinos, digamos, como al gobierno provisional revolucionario, como a la dictadura de los comités de salvación pública romanas. O sea, no necesariamente la palabra estaba cargada del lado como negativo, del lado, porque dictadura en los latinoamericanos lo que nos son es como a tanquetas en la calle, ¿verdad? Pero el término quiere decir el que dicta, quiere decir es un gobierno, eh, digamos, post-revolucionario cuyo objetivo es vencer la resistencia a la contrarrevolución, que era como lo entendían los jacobinos, y por eso es que quedó el término dictadura. Pero si suena raro, entonces es lo mismo, la democracia de los productores directos. Pero digamos, la tradición eurocomunista no solo es una crítica como a que el término suena feo, no es como una crítica periodística, no es como usemos un término que suena más bonito, sino que es una crítica al concepto, ¿verdad? Que quiere decir a la idea de un gobierno, digamos, de excepción, que tenga que vencer la resistencia de las clases dominantes, porque la suposición del eurocomunismo es que las democracias capitalistas occidentales, la italiana, la española y la francesa, son suficientemente maduras como para permitir que sobre la base de un acuerdo parlamentario entre el Partido Comunista y el Partido Socialista y un gobierno de mayoría socialista y comunista con el apoyo de la mayoría de las organizaciones sindicales, puede llegar al poder en el sentido de la presidencia, en el sentido del parlamento, y de ir modificando poco a poco las condiciones materiales de existencia de los trabajadores hasta llegar al comunismo por la vía europea, ¿verdad? Esa es la idea de ellos. Y donde ese experimento se empieza a llevar adelante como con más firmeza, con más idea de qué es lo que van a hacer, es
en Francia en 1981 cuando François Mitterrand sube al poder, ¿verdad? Que es un gobierno así, digamos, de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Comunista francés, ¿verdad? Y bueno, y luego la explicación del thatcherismo y qué significa el thatcherismo como reacción a todo este momento. Y me acabo de dar cuenta que es la 1 de la tarde y yo sigo aquí hablando tranquilamente. Y bueno, entonces vamos a terminar por acá. Entonces, gracias por conectarse y nos vemos. Entonces, chao. Y